Buenas tardes a todos, bienvenidos al Ateneo número 594 titulado Inteligencia Artificial y Cirugía. Mi nombre es Martín Cacasu, soy médico y residente de Informática en Salud y esta presentación se desarrolla en el marco del programa de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Este será el Ateneo de apertura del track en donde abordaremos la temática de sistema de soporte a la toma de decisiones clínicas e inteligencia artificial a lo largo de 3 Ateneos. Esta presentación está dividida en 5 etapas. En la primera introduciremos el concepto de inteligencia artificial y cirugía propiamente dicho. Luego hablaremos sobre conceptos básicos de inteligencia artificial. En tercer lugar, haremos una revisión de la bibliografía disponible acerca del mismo, abordando las barreras y soluciones a problemáticas básicas del uso de inteligencia artificial en cirugía. Y luego veremos cómo se puede llevar a la práctica. Por último, haremos una conclusión y cierre del Ateneo. Empecemos primero introduciéndonos en uno de los conceptos que dan nombre al track. La inteligencia artificial se puede definir como el estudio de algoritmos que otorgan a las máquinas la capacidad de razonar y realizar funciones cognitivas, como la resolución de problemas, el reconocimiento de objetos y palabras y la toma de decisiones. Si bien antes podía ser considerado como ciencia ficción, hoy en día la inteligencia artificial ha logrado convertirse en un tema cada vez más popular de la literatura académica gracias a los años de investigación que construyeron una base de conocimiento y cómo esto se tradujo rápidamente en aplicaciones prácticas. La inteligencia artificial ha asombrado y asustado a personas que ahora se enfrentan a una tecnología que puede superar a sus propios creadores, no solo en la productividad sino también en el pensamiento. Con la era de la información comenzó un cambio en el flujo de trabajo y la productividad, similar al de la revolución industrial, y la práctica quirúrgica se puede beneficiar de la explosión actual de la tecnología de la información. Sin embargo, como ocurre con muchas tecnologías emergentes, el verdadero potencial de la inteligencia artificial puede ser confundido con exageración y sobrevaloración. Definamos entonces algunos conceptos básicos sobre la inteligencia artificial y los subcampos que la dividen. Empecemos con Big Data. El término Big Data es un concepto para describir la recopilación y el análisis de datos que tienen un alto volumen, velocidad, variedad, variabilidad y complejidad, por lo que es difícil o casi imposible procesarlos con los métodos tradicionales. El acto de acceder y almacenar grandes cantidades de información para la analítica ha existido desde hace mucho tiempo. Los datos de atención médica, historias clínicas electrónicas, genómica, monitoreo fisiológico, bases de datos locales y nacionales se están acumulando al nivel de Big Data. Si bien los grandes datos pueden ser ricos en variables, son deficientes para proporcionar el contexto clínico apropiado con el que interpretar esos datos. En cuanto al Machine Learning, este se traduce como aprendizaje automático, permite que las computadoras aprendan independientemente de los datos y hagan predicciones mediante el reconocimiento de patrones, a diferencia de los programas informáticos tradicionales que se programan explícitamente con un comportamiento deseado, como por ejemplo cuando el usuario hace clic en un icono se abre un programa. Existen 3 formas para abordar el Machine Learning: el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. En el aprendizaje supervisado se utilizan datos etiquetados por personas, los cuales se envían a un algoritmo de aprendizaje automático para enseñarle a la computadora una función que puede hacer predicciones sobre datos sin etiqueta, como por ejemplo reconocer una vesícula biliar en una imagen o detectar una complicación en una gran base de datos de pacientes. En el aprendizaje no supervisado se envían datos no etiquetados a un algoritmo de aprendizaje automático, que luego intenta encontrar una estructura oculta en los datos, como por ejemplo identificar el color rojo brillante como diferente del tejido que no tiene este color rojo, que sería un tejido que no está sangrando. El aprendizaje supervisado es útil para entrenar un algoritmo de Machine Learning para predecir un resultado conocido, mientras que el aprendizaje no supervisado es útil para buscar patrones dentro de los datos. Una tercera categoría dentro del aprendizaje automático es el aprendizaje por refuerzo. En él, un programa debe aprender mediante prueba y error a encontrar una solución a algún problema o a realizar una tarea. Por ejemplo, conducir un automóvil de forma autónoma o inferir sobre decisiones médicas. Las acciones que realiza pueden tener una recompensa positiva o negativa según lo que se quiera entrenar. Este ciclo continúa hasta que finalmente logra la tarea de forma óptima.
En tercer lugar, tenemos al procesamiento del lenguaje natural, NLP por sus siglas en inglés, el cual es un subcampo que enfatiza el desarrollo de la capacidad de una persona, de una computadora, para comprender el lenguaje humano y es crucial para los análisis de contenido a gran escala, especialmente la documentación de tipo narrativa que utilizan los profesionales de la salud en la historia clínica electrónica. Para lograr una comprensión a nivel humano del lenguaje, los sistemas de NLP exitosos deben expandirse más allá del reconocimiento de las palabras para incorporar también la semántica y la sintaxis en sus análisis. El procesamiento del lenguaje natural permite a los médicos escribir de manera más natural en lugar de tener que ingresar secuencias de texto específicas o seleccionar menús para permitir que una computadora reconozca los datos. El NLP se ha utilizado para el análisis de bases de datos a gran escala de historias clínicas electrónicas para detectar eventos adversos y complicaciones postoperatorias a partir de la documentación del médico, y muchos sistemas de historia clínica electrónica ahora incorporan NLP en sus arquitecturas de software subyacentes para mejorar el flujo de trabajo o la facturación. En cuarto lugar, las redes neuronales artificiales son un subcampo de Machine Learning y están inspiradas en los sistemas nerviosos biológicos y se han vuelto de suma importancia en muchas aplicaciones de inteligencia artificial. Las redes neuronales se componen de muchas unidades computacionales simples llamadas neuronas que procesan señales en capas, como se visualiza en el círculo rojo punteado. Estos reciben datos de entrada similares a las dendritas en las neuronas biológicas, realizan cálculos y transmiten resultados a la siguiente neurona, similares a los axones. Las neuronas de capas ocultas, que pueden ser varias capas diferentes, no solamente una, realizan los cálculos necesarios para analizar las relaciones complejas entre los datos y luego envían los datos a una capa de salida que proporciona la versión final del análisis para su interpretación. Las redes de aprendizaje profundo son redes neuronales compuestas por muchas capas y pueden aprender patrones más complejos y sutiles. En cambio, las redes neuronales simples están compuestas de una o dos capas. Clínicamente, las redes neuronales han superado significativamente los enfoques de predicción de riesgos más tradicionales. Por ejemplo, una red neuronal puede predecir con mayor sensibilidad y especificidad la gravedad de la pancreatitis a las 6 horas del ingreso del paciente que el uso del Apache 2. Por último, tenemos la visión por computadora, la cual se basa en la comprensión de imágenes y videos por parte de las máquinas. Actualmente se han producido avances significativos que han dado como resultado que las máquinas alcancen capacidades a nivel humano en áreas como el reconocimiento de objetos y de escenas. La visión por computadora utiliza técnicas matemáticas para analizar imágenes visuales o secuencias de video como características cuantificables, como el color, la textura y la posición, que luego se pueden usar dentro de un conjunto de datos para identificar eventos estadísticamente significativos como el sangrado. Utilizando enfoques de Machine Learning, el trabajo actual en visión artificial se centra en conceptos más avanzados, como el análisis basado en imágenes de cohortes de pacientes, estudios longitudinales e inferencia de condiciones más sutiles como la toma de decisiones en cirugía. En el futuro, un cirujano especializado en cirugía bariátrica podría ver el análisis de la inteligencia artificial de la población y los datos específicos del paciente, mejorando cada fase del proceso asistencial. Antes de la operación, el paciente que se somete a una evaluación puede realizar un seguimiento del peso, la glucosa, las comidas y la actividad a través de aplicaciones móviles y rastreadoras de actividad física, y los datos pueden introducirse en su historia clínica electrónica. El análisis automatizado de todos los datos móviles y clínicos preoperatorios podría proporcionar una puntuación de riesgo más específica del paciente para la planificación quirúrgica y generar predictores valiosos para la atención postoperatoria. Luego el cirujano podría mejorar su toma de decisiones intraoperatoriamente en función del análisis en tiempo real del progreso intraoperatorio que integra datos de la historia clínica electrónica con videos de la cirugía, los signos vitales y seguimiento del instrumental y las manos del cirujano. El monitoreo intraoperatorio de estos diferentes tipos de datos podría conducir a la predicción y prevención en tiempo real de eventos adversos. La integración de los datos preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios podría ayudar a monitorear la recuperación y predecir complicaciones. Después del alta,
los datos postoperatorios de los dispositivos personales podrían continuar integrándose con los datos de su hospitalización para maximizar la pérdida de peso y la resolución de las comorbilidades relacionadas con la obesidad. Este ejemplo podría aplicarse a cualquier tipo de atención quirúrgica con el potencial de realizar medicina de precisión, con atención centrada y específica para el paciente. Empecemos con el primer artículo a analizar, titulado Construyendo un puente sobre el Valle de la Muerte de la inteligencia artificial en la toma de decisiones quirúrgicas. Este artículo busca analizar las discusiones acerca de la inteligencia artificial en la toma de decisiones quirúrgicas mediante la descripción de las principales barreras y posibles soluciones para la adopción clínica segura y efectiva de plataformas de soporte a la toma de decisiones habilitadas por inteligencia artificial en la cirugía. En la actualidad, los investigadores están compitiendo para producir herramientas de apoyo a la toma de decisiones clínicas habilitadas con inteligencia artificial, pero pocas se implementan clínicamente y menos todavía pueden cambiar la prestación de atención médica o el comportamiento humano. Existe un abismo entre el desarrollo de un modelo de inteligencia artificial en cirugía y la implementación efectiva en el mundo real, razón por la cual la inteligencia artificial ha fallado en la mejora de la atención médica. A esto se lo conoce como el Valle de la Muerte, y se basa en la falta de confianza de los modelos, el desarrollo de predicciones de baja utilidad y a que las limitaciones de tiempo perjudican el uso clínico de las mismas. Incluso cuando los algoritmos inteligentes predicen con precisión resultados clínicos con horas o días de anticipación, estas predicciones seguirán siendo ineficaces a menos que se establezca confianza en la precisión del modelo, se apunten a decisiones sensibles al riesgo y se integren con el flujo de trabajo clínico. Para empezar, hablemos de la confianza de los modelos. La bibliografía quirúrgica acerca del soporte a la toma de decisiones se centra casi exclusivamente en la precisión predictiva, por lo general utilizando datos de una sola institución para el entrenamiento y la validación del modelo. Lamentablemente, las comparaciones directas entre modelos a menudo se ven obstaculizadas por la heterogeneidad en el diseño del estudio, las poblaciones de pacientes, las ventanas de predicción y las métricas de rendimiento. El cumplimiento de las pautas de presentación de informes puede abordar estos desafíos. Existe una iniciativa llamada Spirit AI y Consort AI, que es un esfuerzo de colaboración internacional para mejorar la transparencia y la integridad de los informes de ensayos clínicos que evalúen intervenciones que involucren inteligencia artificial. Spirit AI significa elementos del protocolo estándar, recomendaciones para ensayos de intervención de inteligencia artificial, y Consort AI significa estándares consolidados de informes de ensayos de inteligencia artificial. Su objetivo es ayudar a promover la transparencia y la integridad de los protocolos de ensayos clínicos para intervenciones de inteligencia artificial y ayudar a los editores y revisores, así como a los lectores en general, a comprender, interpretar y evaluar de manera crítica los protocolos e informes de ensayos clínicos. Una preocupación importante con respecto a los algoritmos de IA tiene que ver con su interpretabilidad, ya que técnicas como las redes neuronales se basan en un diseño de caja negra. Esto significa que si bien la naturaleza automatizada de las redes neuronales permite la detección de patrones que los humanos no detectan, los científicos humanos tienen poca capacidad para evaluar cómo o por qué la computadora pudo discernir esos patrones. Los críticos de los modelos de caja negra plantean preocupaciones con respecto a confiar en la salida del modelo, porque es difícil entender por qué el modelo seleccionó ciertas variables de entrada. Estas preocupaciones han obstaculizado el uso de los algoritmos de IA en muchos campos de aplicación, no solamente en medicina, sino también, por ejemplo, en la conducción autónoma, y han empujado a los científicos de datos a mejorar la interpretabilidad de los análisis de IA. Sin embargo, muchos de estos esfuerzos aún están en sus inicios, y los aportes de los cirujanos en las primeras etapas del diseño de los algoritmos de IA pueden ser útiles para mejorar la responsabilidad y la interpretabilidad de los análisis de Big Data. Los algoritmos de caja negra deben ganarse la confianza de los pacientes, de los médicos y de los investigadores. Esto se puede lograr con mecanismos de interpretación de modelos que transmitan la importancia relativa o el peso de las variables de entrada en la determinación de los resultados, indicando así cómo y por qué se hicieron las predicciones. La confianza también se genera mediante la validación de modelos externa y prospectivamente.
En cuanto a la predicción de poca utilidad, podemos decir que es más probable que las predicciones del modelo cambien el comportamiento del paciente y del cirujano cuando los riesgos y beneficios de las opciones de tratamiento sean complejos y difíciles de estimar. Por ejemplo, en un paciente anciano con múltiples comorbilidades que se presenta en la guardia por apendicitis aguda no perforada con inflamación pericecal extensa, la decisión de tratamiento no operativo con antibióticos versus el control quirúrgico de la fuente de sepsis tiene muchas incertidumbres. La morbilidad de una apendicectomía laparoscópica es relativamente baja, pero la apendicectomía puede no ser factible en el contexto de una inflamación pericecal extensa y la morbilidad de una iliosecostomía abierta es sustancialmente mayor. Pero la morbilidad del manejo no quirúrgico fallido que resulta en una perforación apendicular y un absceso también es alta. En este escenario, un modelo que prediga con precisión los resultados del tratamiento quirúrgico frente al no quirúrgico podría afectar significativamente la toma de decisiones al proporcionar al paciente y al cirujano objetividad frente a la incertidumbre. En tercer lugar, para evitar el valle de la muerte, la aplicación clínica del soporte a la toma de decisiones mediante inteligencia artificial en cirugía debe ocurrir solo cuando exista evidencia adecuada de su seguridad y eficacia. Esto podría lograrse sometiendo a los algoritmos a evaluaciones del nivel de preparación tecnológica. También es necesario estimar los costos de implementación, el esfuerzo organizativo y los recursos necesarios para la implementación clínica. Los costos de implementación, aunque son difíciles de estimar y rara vez se informan, tienden a ser bajos cuando un modelo mejora la eficiencia de un único flujo de trabajo digital, pero suelen ser altos cuando el modelo afecta a múltiples flujos de trabajo no digitales sin una clara mejora en la eficiencia. Cuando la tecnología esté lista para la implementación y los costos de implementación sean bajos, el apoyo a la toma de decisiones puede generar resultados impresionantes. Otra brecha tecnológica es el desafío de integrar modelos en la historia clínica electrónica de un hospital, que a menudo requiere la coordinación del sistema hospitalario con grandes empresas que desarrollen historia clínica electrónica, siempre y cuando el hospital no tenga desarrollo propio, el cual es un proceso que está lleno de obstáculos administrativos. Sin embargo, cuando los modelos se entrenan e integran con éxito en la historia clínica electrónica de un hospital, el impacto potencial se triplica. En primer lugar, porque entrenar el modelo con los datos de los pacientes en la historia clínica garantiza que las estimaciones generadas sean aplicables a la población local. En segundo lugar, porque las estimaciones se generarán automáticamente, utilizando las variables del paciente en la historia clínica, lo que permitirá que la predicción se fusione perfectamente con el flujo de trabajo del médico. Y en tercer lugar, la integración garantizará el aprendizaje del circuito cerrado, mediante el cual los modelos tendrán acceso al resultado postoperatorio de un paciente y podrán aprender continuamente para mejorar la precisión de la predicción. Como conclusión, podemos decir que para que un sistema de soporte en la toma de decisiones clínicas habilitado por inteligencia artificial cruce el llamado valle de la muerte y pueda mejorar la vida de los pacientes quirúrgicos y sus cuidadores, los modelos deben cambiar el comportamiento humano y producir mejores resultados que superen los costos de implementación del modelo. Estos objetivos se pueden lograr mediante la creación de modelos precisos y reproducibles, que apunten a decisiones sensibles al riesgo y se integren con flujos de trabajo digitales. La inteligencia artificial en la toma de decisiones debe evolucionar y mejorar para ganarse su lugar en la atención quirúrgica. Veamos ahora el segundo artículo, que se titula Aprovechando algoritmos de aprendizaje automático interpretables en dispositivos móviles para predecir los resultados postoperatorios de los pacientes. Para introducirnos en el tema, podemos decir que los escenarios clínicos que conllevan un riesgo sustancial de complicaciones postoperatorias son comunes. Para estimar el riesgo y el resultado del paciente, se han creado numerosos sistemas de estratificación durante las últimas 2 décadas. Por ejemplo, tenemos el sistema de clasificación ASA de la Sociedad Americana de Anestesiólogos o la calculadora de riesgo quirúrgico del Programa Nacional de Mejora de la Calidad de la Cirugía del American College of Surgeons. Estos sistemas han resultado útiles para permitir que los prestadores establezcan las expectativas del paciente y la familia y para comparar la calidad de la atención quirúrgica. Aunque estos modelos tienen un poder predictivo razonable, la mayoría tiene una deficiencia común. Cada predictor en el modelo contribuye con la misma cantidad de riesgo hacia el resultado, independiente de los valores de otros predictores en el modelo, haciéndolos insensibles al contexto clínico en el que se están aplicando. En otras palabras,
asumen que las variables en sus modelos actúan de forma lineal y aditiva. Sin embargo, la interacción entre las comorbilidades y la gravedad de la enfermedad en el momento de la presentación para determinar el resultado del paciente claramente no es lineal. Imaginen un paciente X, masculino de 60 años, con antecedentes de POC. Se presenta en el departamento de emergencias con dolor abdominal. Después de que el señor X es diagnosticado con una diverticulitis aguda perforada, intercurre con un episodio de hipotensión, lo que requiere una operación de emergencia, probablemente con una sigmoidectomía y una cirugía de Harman. Al explicar el abordaje quirúrgico, el cirujano sabe que este paciente tiene un alto riesgo de desarrollar complicaciones posoperatorias como infección del sitio quirúrgico, insuficiencia renal o neumonía. ¿Qué tan alto es ese riesgo exactamente? ¿Cuál es la mejor manera en que el cirujano puede explicar al paciente y a su familia las posibles complicaciones posoperatorias como la necesidad de ventilación mecánica prolongada o el desarrollo de una neumonía? Además, ¿cómo se pueden explicar los riesgos de un enfoque de tratamiento alternativo como la terapia con antibióticos con o sin la colocación de un drenaje percutáneo? Los dos factores de riesgo que predicen neumonía posoperatoria son el EPOC y la edad mayor a 65 años. En un modelo predictivo lineal, cada uno de estos factores se consideran variables independientes, marcadas como presente o ausente y con pesos fijos, independiente de la presencia de otras variables. Sin embargo, en un paciente con EPOC, la edad avanzada mayor a 65 años puede contribuir en mayor medida al riesgo de desarrollar neumonía de lo que habría contribuido en ausencia de EPOC, ya que la edad avanzada se correlaciona con un EPOC más grave. Afortunadamente, podemos utilizar Machine Learning para crear modelos que puedan capturar patrones no lineales en los datos. Un modelo de Machine Learning adecuado para capturar patrones no lineales es la red neuronal que habíamos explicado al principio. En un modelo de red neuronal para la implementación de la estratificación del riesgo, los nodos de entrada serían el conjunto de características del paciente, en este caso de POC o edad mayor a 65, y un nodo de salida que representa el riesgo de desarrollar una complicación en particular, por ejemplo, la mortalidad. Entre la entrada y la salida hay un conjunto de capas ocultas que permite que el modelo calcule la salida a partir de la entrada. Como hemos visto antes, debido a que las capas ocultas transforman repetidamente las variables de entrada originales para calcular la salida, los resultados de estas transformaciones se vuelven rápidamente imposibles de interpretar para el médico, y el modelo se convierte en una caja negra. En otras palabras, si un cirujano desea comprender por qué una red neuronal estimó un riesgo particular para asesorar a un paciente, no se puede sondear el modelo para obtener una respuesta, y el algoritmo no se puede responsabilizar por ninguna estimación de riesgo que proporcione. Además, se puede introducir el sesgo en el algoritmo en función de la raza o el nivel socioeconómico del paciente, que puede desaparecer en la naturaleza de caja negra del modelo, perpetuando el riesgo sin la intención del usuario. Sin embargo, existen otros modelos que pueden capturar patrones no lineales en los datos sin sacrificar la interpretabilidad. Una clase importante de tales modelos son los árboles de decisión, un subtipo exitoso de los cuales son los árboles de clasificación óptima. El equipo del artículo pudo crear una calculadora de riesgo no lineal que produjo estimaciones de riesgo interpretables de los 30 días postoperatorios en pacientes sometidos a cirugía de emergencia. Para permitir que los cirujanos apliquen este modelo entrenado convenientemente al pie de la cama del paciente, se implementó en una aplicación para smartphone llamada Predictive Optimal Trees in Emergency Surgery Risk, o POTTER por sus siglas en inglés, que estaba disponible tanto para Android como para iOS. La aplicación de teléfono tiene una interfaz de usuario intuitiva. Primero se le pide al usuario que seleccione un resultado de interés para predecir. Luego, el usuario debe responder una serie de preguntas sobre las características del paciente, lo que le permite navegar por las ramas del árbol de decisión para llegar a la predicción de riesgo final. A la izquierda se presenta cómo se puede usar la aplicación para estimar el riesgo del señor X para desarrollar una neumonía después de una colectomía de emergencia en contexto de sepsis. Si se aplica a un paciente que no padece EPOC, la secuencia de preguntas cambia, como se ve a la derecha, llevando al usuario por un camino diferente en el árbol de decisión hacia una estimación de riesgo alternativa. La cantidad de preguntas necesarias para que Potter pueda predecir cualquier complicación varía desde 3 hasta un máximo de 20. Esto hace que Potter sea más conveniente de usar que otras calculadoras de riesgo.
Si se utiliza, por ejemplo, la calculadora del American College of Surgeons, se requiere que el usuario ingrese siempre 19 valores para calcular una estimación de riesgo. Como conclusión, y retomando el artículo anterior, podemos decir que en este trabajo logran saltear satisfactoriamente el Valle de la Muerte utilizando una herramienta interpretable como son los árboles de clasificación óptima y evitando el modelo de caja negra. Además, estudian una problemática que potencialmente tenga un alto impacto en la decisión quirúrgica, ya que apuntan a brindar objetividad al riesgo prequirúrgico de los pacientes, especialmente útiles cuando presentan muchas comorbilidades y el riesgo no es del todo conocido. Por último, al estar implementado en un dispositivo móvil, permite la integración del modelo con el flujo de trabajo del cirujano. Sin embargo, se han realizado otros estudios con herramientas de Machine Learning, como por ejemplo MySurgeryRisk o PITIA, que también buscan analizar el riesgo prequirúrgico de los pacientes y se encuentran integradas a la historia clínica electrónica. La herramienta Potter no presenta integración con la historia clínica, por lo que se pierden los beneficios que habíamos mencionado en el primer artículo. Por último, abordaremos el uso de la inteligencia artificial en forma intraoperatoria. Veamos el siguiente artículo titulado Dificultad quirúrgica en la colecistectomía laparoscópica, considerando el papel de las plataformas de Machine Learning en la práctica clínica. Tradicionalmente, los médicos han utilizado variables preoperatorias para predecir el grado de inflamación de la vesícula biliar y por lo tanto la dificultad quirúrgica. Cada vez más se ha demostrado que las puntuaciones de calificación intraoperatoria están asociados con los resultados quirúrgicos y la dificultad técnica. Dado que los resultados a menudo se relacionan con las acciones tomadas intraoperatoriamente, la cuantificación de la dificultad técnica permite la evaluación comparativa quirúrgica, la predicción de los resultados postoperatorios y el desarrollo de estándares de investigación. En este trabajo hacen uso de una plataforma de inteligencia artificial para confirmar el impacto de una colecistectomía difícil, mediante la evaluación de un sistema subjetivo de clasificación de colecistectomía intraoperatoria. Este estudio proporciona un ejemplo de la utilidad clínica emergente de la tecnología de visión por computadora para proporcionar análisis quirúrgicos automatizados en la práctica clínica. Se estudió a los pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica electiva y colangiografía intraoperatoria de rutina por un cirujano especialista en hepatobilio del Hospital Privado de North Shore en Sydney, Australia, durante un periodo de 3 años. Se capturó un video desde la inserción de la cámara hasta la extracción del espécimen como parte de la atención rutinaria del paciente, junto con una foto intraoperatoria de la visión crítica de seguridad tomada en cada cirugía. Se midió el tiempo quirúrgico, excluyendo el tiempo necesario para la colocación de los trócares, establecer el neumoperitoneo y el cierre de las heridas. Los procedimientos de colecistectomía laparoscópica se grabaron, guardaron, anonimizaron y luego fueron cargados en una plataforma basada en la web llamada Touch Surgery para almacenamiento de los videos quirúrgicos y análisis con tecnología de Machine Learning. Una vez cargados, todos los videos se ejecutaron a través del algoritmo Touch Surgery Reductor para garantizar la anonimización de los datos. Lo que hace el Reductor es detectar partes del video en las que la cámara esté afuera del paciente y pixela la transmisión de video en tiempo real durante la carga, para evitar la grabación de cualquier información potencialmente identificable. Las operaciones fueron divididas automáticamente en fases para brindar información sobre el rendimiento quirúrgico, la variación y la estandarización, lo que brindó oportunidades para el ensayo preoperatorio y la revisión postoperatoria. En un primer paso, la herramienta de Machine Learning utilizada se basa en arquitecturas de redes neuronales convolucionales para clasificar y extraer cuadros del video en su representación de características. Sin embargo, un solo cuadro normalmente no es suficiente para identificar correctamente la fase quirúrgica, ya que puede representar puntos de referencia anatómicos que aparecen a lo largo de toda la cirugía. Para superar esta limitación y procesar la información temporal junta con la información espacial, hay un segundo paso en las que estas características luego se introducen en una red neuronal recurrente para mejorar la consistencia y la representación temporal. En este estudio utilizaron un sistema de clasificación propio del Hospital North Shore para la dificultad quirúrgica separado en 4 grados. En el grado 1, la pared vesicular es delgada y la vesícula biliar tiene apariencia normal y sin adherencias.
En el grado 2, la vesícula es de apariencia levemente normal, con una pared ligeramente gruesa o distendida y o con adherencias finas. En el grado 3, la vesícula tiene una apariencia moderadamente anormal, con paredes gruesas edematosas, grande y distendida. También puede presentar adherencias moderadas. En el grado 4, la vesícula está gravemente inflamada o de apariencia muy anormal, ya sea porque está necrótico o perforado, y también puede tener adherencias densas y extensas. Durante el periodo de estudio, 233 pacientes dieron su consentimiento para la grabación en video de sus procedimientos, y de este grupo, 88% de los videos cumplieron con los criterios de inclusión. Se excluyeron 27 colecistectomías debido a que la grabación fue incompleta y por lo tanto no eran susceptibles de análisis. La mayoría de las operaciones se realizaron de forma electiva y en todos los casos se llevó a cabo un abordaje quirúrgico estandarizado que incluyó una colangiografía intraoperatoria de rutina. El sistema de Machine Learning permitió el análisis automatizado de un gran conjunto de datos de video, lo que confirmó que el tiempo operativo total y las fases operativas individuales se correlacionaron con una calificación de dificultad intraoperatoria. El tiempo operatorio es un marcador constante de la capacidad técnica y la dificultad quirúrgica, y se ha demostrado que la clasificación de la dificultad de la CoreLab tiene validez para predecir el resultado. Si bien publicaciones anteriores han considerado la precisión de la identificación de fase automatizada, actualmente no existe un estándar universal en la CoreLab. Como se ve en el cuadro, se observa una diferencia significativa en los tiempos de las fases al comparar las vesículas biliares de grado 1 y 2 con las vesículas biliares grado 3 y 4. La principal diferencia de tiempo entre los grados se observó en el tiempo necesario para la exposición inicial y el tiempo para realizar la disección del triángulo de Calot, que posiblemente sea el paso más crítico para evitar una lesión en el conducto biliar. Si bien se necesita más trabajo para crear un estándar unificado de identificación de fases, los datos presentados aquí sugieren la utilidad clínica de las fases elegidas. Este trabajo tiene importancia para la mejora asistencial, pero también para la capacitación de los profesionales. Los planes de estudio quirúrgico se basan cada vez más en modelos basados en competencias como un medio para capturar el progreso. Este enfoque refleja la curva de aprendizaje quirúrgico en la que los residentes de cirugía realizan diferentes segmentos de cada operación bajo supervisión antes de progresar para realizar la totalidad de la operación. Al crear fases acordadas de cada operación como parte de un plan de estudios de capacitación, se pueden capturar estas competencias y dar feedback de forma precisa. La captura y evaluación automatizada de estas fases con técnicas de Machine Learning es un paso lógico en este camino. Si bien la revisión manual de grandes volúmenes de video no es factible, el empleo de inteligencia artificial permite el análisis automatizado y la segmentación de las fases. Este estudio proporciona plazos para cada etapa de la operación que representan un gol estándar técnico, ya que las operaciones fueron realizadas por un cirujano hepatobiliar experimentado. Aunque se necesitan más datos para cada nivel de aprendizaje y cada grado de dificultad de la vesícula biliar, esto forma la primera parte del establecimiento de estándares basados en competencias para un procedimiento quirúrgico. En el futuro, el incumplimiento de los requisitos de tiempo previstos podría desencadenar una revisión manual de la técnica con los cirujanos mentores. Este estudio se centró en el tiempo general y de fases como medidas de dificultad quirúrgica como medio para considerar la utilidad clínica de la plataforma de visión artificial. El tiempo es solo un aspecto del rendimiento operativo que puede evaluarse utilizando técnicas de Machine Learning. En particular, la evaluación automatizada de la visualización de la visión crítica de seguridad representaría un avance significativo. Otros factores que podrían capturarse automáticamente incluyen la tasa de derrame de cálculos biliares, la cantidad de cambios del instrumental y la economía del movimiento del instrumental. La incorporación de estos y otros factores en el análisis automatizado podría producir una evaluación más compleja de las técnicas operativas con fines tanto de auditoría como de capacitación. Los modelos de inteligencia artificial pueden segmentar e identificar automáticamente los pasos operativos críticos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esto ha implicado la captura retrospectiva y el análisis de video en tamaños de muestra relativamente muy pequeños, y este enfoque está limitado por el costo de tiempo físico requerido para el etiquetado de video por parte del cirujano.
A través de conjuntos de datos agrupados, mayor interés de los cirujanos y posiblemente machine learning no supervisado, estos problemas se están abordando lentamente. Incluso es posible prever que pronto el video quirúrgico se almacenará como parte de las evoluciones del paciente y con una generación automática del parte quirúrgico. La naturaleza retrospectiva actual de las plataformas de análisis de video quirúrgico significa que no impactan directamente en la toma de decisiones sobre el tratamiento del paciente y por lo tanto no violan los principios del consentimiento informado debido a la falta de explicabilidad algorítmica. Si bien esto reduce la barrera ética para la aceptación, aún es imperativo que los médicos consideren cómo deben usarse en la práctica clínica y si los resultados son consistentes con las intuiciones clínicas. Por lo tanto, se necesita el aporte de los médicos para vincular estos sistemas a la práctica clínica y considerar si sus resultados tienen explicabilidad clínica. En este caso en particular, mientras que los algoritmos de identificación de fase en la colecistectomía laparoscópica han mostrado una precisión razonable, se debe considerar su coherencia con la intuición clínica de la vida real. En este contexto, la asociación observada entre el aumento del tiempo operatorio y el aumento de la dificultad operatoria, particularmente en la disección del triángulo de Calot, es consistente con la intuición clínica y clínicamente explicable. El estudio presenta una única cohorte de cirujanos especialistas de operaciones de ColeLab capturadas prospectivamente. Si bien la universalidad de la colecistectomía laparoscópica significa que, desde una perspectiva técnica, este estudio es generalizable, esto puede no ser cierto para el análisis de Machine Learning. También se debe tener en cuenta que los tiempos operatorios no se pueden extrapolar debido a que los procedimientos los realiza un solo cirujano experto en HPV. Se necesita una mayor validación de la clasificación intraoperatoria en conjuntos de datos externos que abarquen un número más amplio de centros. Machine Learning en cirugía es un campo incipiente, pero este estudio y otros similares demuestran el potencial en el análisis operativo, la documentación, la auditoría y la capacitación de futuros cirujanos. Para concluir el Ateneo, se me ocurrió nombrar otras líneas que se están estudiando para aplicar inteligencia artificial en cirugía. Por ejemplo, utilización de Machine Learning sobre antecedentes en la historia clínica, como diagnóstico, tratamiento y valores de laboratorio, para predecir infecciones del sitio quirúrgico. Utilización del procesamiento del lenguaje natural para el análisis de evoluciones y partes quirúrgicos para predecir fugas anastomóticas por resecciones colorectales. Se le dio importancia no solo al conocimiento clínico básico, sino también a la descripción de las fases del paciente como cansado o irritado, para aumentar la sensibilidad al 100% con una especificidad del 72%. Se utilizó un enfoque similar al de la colecistectomía laparoscópica, pero para la identificación de los pasos de la cirugía de manga gástrica. En cuanto al uso de abordaje de habilidades prácticas de la inteligencia artificial, la herramienta Smart Tissue Autonomous Robot, desarrollada por la Universidad de Johns Hopkins, estaba equipado con algoritmos que le permitían igualar o superar a los cirujanos humanos en anastomosis intestinales autónomas ex vivo e in vivo en modelos animales. El verdadero potencial de la inteligencia artificial está aún por verse y podría ser difícil de predecir en este momento. Las reacciones sinérgicas entre diferentes tecnologías pueden conducir a una tecnología revolucionaria imprevista. Por ejemplo, las recientes combinaciones sinérgicas de robótica avanzada, visión por computadora y redes neuronales pueden producir automóviles autónomos. De manera similar, los componentes independientes dentro de la inteligencia artificial y otros campos podrían combinarse para crear un efecto multiplicador de fuerza con cambios imprevistos en la prestación de atención médica. Por lo tanto, los cirujanos deben participar en la evaluación de la calidad y la aplicabilidad de los avances de la inteligencia artificial para garantizar una traducción adecuada al sector quirúrgico. Con eso damos el cierre al Ateneo de esta fecha sobre inteligencia artificial y cirugía, pero todavía quedan muchos temas sobre inteligencia artificial para explorar. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta acá, les mando un saludo muy grande y hasta la próxima.